Bienvenidas a Supervivientes, el podcast que celebra la valentía, fortaleza y resiliencia de muchísimas mujeres que han pasado por el cáncer de mama. Acompáñenme a conocer una nueva historia, Gaby Sabla y cómo ella enfrentó su proceso. Mi nombre es Gabriela Sabla, tenía en ese momento 40 años, no, 41 ya, 41. Una persona, yo me consideraba saludable, con 2 hijos, pasando por un buen momento en mi vida, laboralmente, personalmente, espiritualmente. Me sentía bien completa en ese momento. Estabas como en la cúspide de tu vida. Pues realmente me había costado llegar por cosas que habían pasado en mi vida, pero sentía que había ya sanado un montón de los obstáculos que había pasado en ese momento y sentía que estaba prosperando en ese sentido. Sentía que lo tenía todo bajo control. Así me sentía, que tenía todo bajo control. ¿Y qué te llevó a sospechar de tu salud? Yo tuve dolor, de hecho. Lo que pasa es que la mamografía se hace a los 40 años y yo cumplí los 40 años en pandemia. Entonces yo no fui inmediatamente a revisarme porque al final todo estaba cerrado y yo pensé que yo estaba bien porque yo siempre he sido bien saludable, bien fuerte. Entonces yo tenía un dolorcito en la mama derecha como a un costado y lo fui ignorando. De hecho se parecía mucho el dolor a cuando yo había tenido mastitis cuando di pecho a mi último hijo, que había nacido en el 2019. Entonces yo pensé que era tal vez algún rezago de eso, alguna calcificación o algo que me quedó, porque el dolor era bastante similar. Entonces, y yo tuve bastante problemas dando de mamar. Entonces, así lo descarté por un montón de tiempo. ¿Cuánto tiempo te tardaste? En junio del 2021 me fui a revisar con ultra nada más. Y 6 meses después, pues ya todavía tenía el dolorcito. Pero me dijeron, mira, tenés el tejido denso, entonces en una ultra no se te ve, no te veo nada normal, pero deberías de irte a hacer la mamografía. Claro que yo no fui. Me confié porque no pensé que me iba a pasar a mí. Por lo que te digo, que yo siempre fui bien sana. Y me decían a mí que el cáncer no dolía. Entonces yo decía, bueno, si el cáncer no duele, o el 5% de los cánceres duele, pero en general no duele, y yo no tenía otros síntomas, entonces yo dije, pues no es eso. Pero en enero del 2022, imagínate, ya un año después, me fui a hacer la mamografía. ¿Por qué? Porque una amiga del trabajo, o sea, yo le dije, ay, mira, que me duele. Y me dijo, no, Gaby, ya, yo te voy a acompañar, pero vamos ya. Y entonces me la hice, era un viernes, me acuerdo. Y me dijeron, mire, porque viernes le vamos a mandar los papeles al doctor el lunes. O sea, los resultados del lunes al doctor, y directamente a él, no se preocupe. Y yo, vaya. Y me confié. Pero el sábado en la mañana, como a las 8:30 de la mañana, me llamaron de un número desconocido, que fue raro que yo contestara. Y me dijeron, no, mire, fíjese que hemos visto algo en la mamografía y quisiéramos que viniera otra vez para hacerle una ultra. Ahí pues obviamente ya me preocupé porque no me estaban confirmando que yo tenía algo, pero sí había urgencia de por medio. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver qué dice Dios. Y me fui a hacerme la ultra. En ese momento me recibió la doctora Casero, que es una maravilla. Y ella prácticamente en el momento me dijo, te van a tener que hacer una biopsia. Pero mira, estás a tiempo. Ella me ayudó mucho, me calmó en ese momento porque yo me empecé a afligir a medida que pasaba el tiempo y me dijo, no, tranquila, estás a tiempo. Por eso funcionan estas mamografías, para agarrar esto a tiempo. Entonces ya me estaba hablando un poco como confirmando que no era bueno lo que había visto. Entonces me fui el lunes y me sacaron la biopsia. ¿El lunes? El lunes. Wow. Fue bien rápido. Sí, qué rápido. Sí, fue súper rápido y después el lunes me hicieron la biopsia y me dieron los resultados el jueves, sí, de lunes a jueves. El jueves en la tarde me habló como a las 6:30 de la tarde y me dijo, efectivamente es cáncer, me dijo. O sea, yo hasta aquí llego porque eso ya no es su departamento, digamos. Me dijo, mírate con un oncólogo, llévale los resultados y cualquier cosa que necesites, obviamente aquí estoy. Pedí los resultados de la patología para que te los den y me avisas cualquier cosa.
Dios mío, ¿y ahora qué hago? O sea, porque al final sí no tenía yo ni idea de cómo abordar un tema así. Es que no lo teníamos ni en la familia, ni mi mamá, ni mi abuela, ni nadie había pasado por algo así. Sí tenía la esposa de mi primo, que es como prima también, la quiero mucho, había pasado por el proceso 2 años antes, pero no, yo nunca me involucré de cerca. O sea, al final hay una como noción, creo yo, en la gente que como ahora se cura mucho el cáncer de mama, la gente no tiende a verlo con la seriedad de otros cánceres, tal vez, o tal vez ese fue mi impresión en su momento. Entonces yo dije, pero va a estar bien, o sea, completamente desacreditando el proceso. Y bueno, ella fue una de las primeras personas que llegó a ayudarme a conseguir citas en el hospital para ver cuál iba a ser el proceso, y así ya se fue desencadenando todo. ¿Cuál fue tu posición al diagnóstico y al tratamiento? Ay, mira, al principio sí fue como un gran shock, una gran sorpresa. El doctor también me dijo, mira, mi ginecólogo me dijo, mira, no te preocupes, estás a tiempo. Entonces eso era lo que me seguía diciendo, que estaba a tiempo, que había solución. Entonces eso me tenía tranquila, pero la incertidumbre de todo y yo tener poco conocimiento realmente de un cáncer de mama, de qué era, lo que implicaba, qué tipos de tratamiento existían, todos los tipos de diferentes cánceres de mama que hay, porque realmente hay varios. Y miedo, ¿verdad? Miedo al final, porque no sabes a lo que vas, cuánto va a durar el tratamiento, pensás quimio, pensás el pelo, pensás la hinchazón, pensás la transformación física. Creo que en ese momento yo no digerí que iba a haber mastectomía de por medio. Creo que yo estaba como en una negación en que como soy sana, entonces a mí tal vez ni me dan quimio, o sea, realmente tal vez solo me operan el pedacito y ya. Pero al final me fui dando cuenta que era un poco más complicado que eso. Entonces creo que es un proceso que vas día a día digiriendo, es un proceso de altos y bajos. En momentos pensás que podés con todo, en momentos pensás que eso te va a vencer. ¿Cuál es el más duro de estos momentos? El darte cuenta que es un cáncer, que no es un catarro, ¿verdad? Que te puedes morir realmente. ¿Tú pensaste que te ibas a morir? No pensé que me iba a morir, pero ante la posibilidad pensaba en mis hijos y sí me daba miedo. O sea, sí me daba miedo, pero en todo momento creo que mantuve, no sé si era esperanza o, como te digo, negación, que me funcionó en ese momento para decir, no, bueno, démosle pues, ¿qué me toca? ¿Qué voy a hacer? Y me lamentaba un rato y había momentos que lloraba y decía, no puedo creer que estoy pasando por esto, y veía a otras mujeres y decía, ¿y por qué yo? ¿Y por qué nadie más? Y me comparaba, y yo decía, ¿por qué estoy pasando por esto? Y ¿sabes qué me pasaba? Que decía, no quiero estar pasando por esto. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer todo esto si no tengo ganas de hacer nada? Yo decía, ya no quiero estar en este momento de mi vida. ¿Cómo hago? Fast forward. Adelantemos todo esto 2 años adelante para ver, ¿sabes? Y después yo decía, bueno, ya estamos aquí, ni modo, no hay salida. La única es atravesarlo, pues no hay manera de esquivarlo. El papel que jugó Dios en este momento Mira, definitivamente un acercamiento, porque yo no siento que estaba tan cerca. Sí, yo rezo todas las noches, creo, me han pasado cosas muy lindas como resultado de Dios en mi vida y de la Virgencita, pero no siento que era algo que yo tenía tanto en mi día a día, y es una cosa inmediata. O sea, inmediata, en el que te pones a rezar inmediatamente. O sea, te aferrás y decís, vaya, por favor, ayúdame. Yo sé que no he estado ahí, pero aquí estoy ahorita. Y ese miedo, ¿verdad? De que uno no ha estado y casi que te sentís interesada. Como que, ay, sí, hoy sí te necesito y ahora aquí estoy. Pero sí, definitivamente cada quien tiene diferente relación con Dios y eso yo lo respeto mucho. Pero sí, un acercamiento inmediato. ¿Quién era Gaby antes? ¿Quién es Gaby hoy? Mira, una persona mucho más humilde en ese sentido, de no creer que uno puede, que a uno no le va a pasar, o más vulnerable tal vez, digamos, estar más consciente del cuerpo y de los llamados del cuerpo, de qué es lo que le pide a uno, de qué realmente significa estar sano y vivir una vida sana. No sé si lo cumplo todo el tiempo, pero estoy más consciente definitivamente.
estoy mucho más consciente de mi relación con mis hijos y de tener más presencia con ellos, porque realmente no sé si voy a estar toda la vida, y obviamente no estás toda la vida, pero pensás que vas a estar a verlos crecer y eso, y creo que se me hizo mucho más real el hecho de que pueda que no, y eso me hace no tomarlo así por sentado, sino que estar presente realmente cuando estoy con mis hijos y tratar de inculcarles lo mejor de mí y que ellos tengan buenas memorias mías. Y no lo digo como que me voy a morir mañana, pero es que uno realmente no sabe. Entonces, como tratar de hacer lo mejor de uno en todo momento, porque si esto llega a pasar mañana, mis hijos van a tener lo mejor de mí y van a tener lo más que yo pude dar en este momento. Y no dejar pasarlo porque, ay, en vacaciones voy a pasar más tiempo con ellos, porque ahorita, sabes, el día a día me consume, yo trabajo todo el día, realmente tengo limitado mi tiempo con ellos, pero trato de hacer más tiempo con ellos. Tal vez antes lo tomaba, ¿sabes? Así como, bueno, ya el fin de semana me siento con ellos. No, ahora todos los días hago un esfuerzo mucho más fuerte o más real de estar en el día a día de ellos. Mis papás fueron súper elementales. Yo sin la ayuda de ellos realmente no hubiera podido salir adelante, porque ellos estuvieron en todo momento. Mis papás me han ayudado con mis hijos, conmigo, en mis tratamientos, nunca me dejaron sola, como que yo volví a tener 10 años. Y yo ya soy una mujer, o sea, al final, ¿no? Y me cuidaron como que yo era su niña chiquita, y eso yo siempre lo voy a agradecer también. Mis hermanos también, por supuesto. ¿Y algo que le quisiera decir a alguien que está pasando por este proceso? Todo proceso tiene su propósito, físico, porque hay curación de por medio, hay medicina, pero también espiritual, creo yo, y de persona, y uno como va venciendo cada etapa, y uno como va creciendo y va aceptando esos retos, y lo más importante es que uno es más fuerte de lo que cree. Y yo eso lo creo de cada persona que va a vivir o que está viviendo un proceso difícil en su vida, que uno puede tener alguna noción de las cosas difíciles, y uno a veces cree que no pudiera vivir algo así, y cuando a uno se le presenta la situación se da cuenta que uno es más fuerte de lo que imaginó. El papel de tus papás. Uh-huh. Tú has tenido la oportunidad de decirles a ellos qué significó realmente lo que hicieron por ti. Si tú estuvieras aquí, ¿qué le dirías? Creo que no, tal vez no me he sentado así como a decirles, pero realmente creo que con mi familia no hablamos mucho de nuestros sentimientos tan seguido, pero de que nos queremos, y eso sí, pero sí me encantaría decirles que sin ellos no hubiera sido posible. Definitivamente hubiera sido otra experiencia completamente. No sé si hubiera tenido la fuerza, la valentía, el tiempo. Además que me gustaba ser fuerte para ellos también, porque yo sé que ellos también estaban pasando por un proceso, por más que no me lo demostraran, yo sabía que ellos tenían miedo, y que para ellos yo era su hija, uno de sus hijos, como les digo, la edad no juega un rol, o sea, ellos me volvieron a cuidarme como que yo estaba chiquita y los necesitaba, y así fue, los necesité y estuvieron. Entonces me gustaría decirle gracias definitivamente, porque no sé cómo hubiera sido el proceso ni los resultados sin ellos a la par mía. Agregar algo más, porque yo estoy divorciada, pero tengo una pareja con la que yo empecé unos mesecitos antes de empezar este proceso. Por eso estaba en el pic de su vida en ese momento. Sí, eso también, en el pic amoroso de mi vida. Y a pesar de que era una persona que yo tenía un par de meses de conocer, sí jugó un rol súper importante. A pesar de que él tal vez no estuvo físicamente presente en mucho de las operaciones y eso, porque tal vez no era su momento, él me hacía olvidar un poco el proceso. Yo con la ilusión de un nuevo amor, y además él tratándome como que yo no estaba enferma. Y eso para mí fue súper importante, porque entonces yo no me sentía así. Y yo sentía que, bueno, esto lo voy a dejar a un lado en lo que vivo esta historia tan linda que me está pasando, y esto no me va a robar ese momento. Y eso me permitió a mí también estar feliz en un proceso que tal vez hubiera podido deprimirme en su momento. Me aceptó cuando se me cayó el pelo, me aceptó cuando me hinché, cuando pasé por esa transformación física que yo les decía, que era lo que más miedo me daba también.
porque uno tal vez lo interno no lo ve, que es lo más importante, lo físico pues al final se recupera, pero me aceptó en todas esas etapas. Y eso también fue súper importante. No, gracias por este espacio y por invitarme.